Radio 5. Cádiz. Salud. Ayer comenzaba la campaña de vacunación contra la gripe y de eso, de la gripe, vamos a hablar hoy en nuestro espacio de salud pública. Nos acompaña Mara Fernández Gómez, que es médico especialista en salud preventiva y salud pública y es epidemióloga del distrito Bahía de Cádiz, La Janda. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Para situar la conversación, vamos a explicar primero qué tipo de enfermedad es la gripe. Bueno, pues la gripe es una enfermedad que está producida por un virus, como su propio nombre indica, el virus de la gripe. Generalmente una enfermedad leve, que suele cursar sin complicaciones. Lo que pasa es que hay determinados grupos de población en los que se pueden producir una serie de complicaciones, ¿vale? Se caracteriza porque es una aparición súbita de fiebre alta, con dolor muscular, dolor de cabeza, tos, congestión nasal. Y tiene una peculiaridad, y es que es una enfermedad infecciosa que se contagia muy fácilmente de persona a persona, a través de una gotita muy pequeñita y que no son visibles a la simple vista, que emitimos todo el mundo cuando estamos enfermos, al hablar, al toser y al estornudar. Pero sí que es también que existe otra forma muy fácil de contagiarnos, que es a través del contacto con un objeto que puede estar contaminado con gotitas de otra persona. De ahí la importancia que existe cuando estás con una persona al lado que está estornudando, limpiar los espacios comunes. Tomar medidas para evitar que se extienda, claro, el sobre contagio. todo los espacios pequeños. Vamos a hablar de esto. Yo no sé, todos los años cuando empieza la campaña o empieza la gripe, se habla de si va a ser más virulenta, menos virulenta. Yo no sé si hay datos para saber cómo va a ser este año, cómo se espera que sea este año. Vamos. Claro, generalmente nosotros nos basamos en los datos de la campaña anterior y en los datos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos da respecto a los virus circulantes en la temporada gripal en el hemisferio sur. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, nos podemos hacer una idea de lo que va a suceder. Teniendo en cuenta los datos del año anterior, la intensidad de la actividad gripal durante la campaña 2017 y 2018 fue una intensidad media, salvo un pico que la onda máxima, la onda epidémica, tuvo su pico máximo en las semanas 2-3 del año. Eso equivale a entre el 8 y el 14 de enero. Así, un poco la diferencia con la temporada anterior es que duró un poquito más. La onda epidémica duró un poco más. Duró 12 semanas en comparación con la temporada anterior, que duró 9. Y sí que es verdad que el año pasado se adelantó una semana antes la aparición de casos con respecto a la temporada anterior. Entonces se prevé que vaya a tener una intensidad muy parecida y que los virus que circulen, sabemos que en la gripe existen 3 tipos de virus, el B y el C, pero cada uno tiene sus subtipos respecto a esperamos que circulen más o menos los mismos, claro. Lo que pasa que, bueno. Pues vamos a ver cómo les hacemos frente. Ya hacías antes referencia a cómo intentar evitar el contagio, medidas, claro, de nuestra vida diaria, de nuestra rutina, con la que podemos, yo que sé, al toser, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para prevenir el...? Claro, nosotros cuando estamos enfermos y cuando enfermamos de gripe, lo que tenemos que intentar, por ejemplo, en un seno familiar, es no contagiar al resto de personas. Entonces, lo más importante son unas medidas de higiene adecuadas que contribuyan a evitar que se transmita el virus. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Tapar la boca al toser o al estornudar, pero no con la mano, sí, preferiblemente con el codo, porque si tú luego la mano no te la lavas, vas con esa mano y se la da a otra persona y esa persona puede quedar infectada. Se recomienda el uso de pañuelos desechables y no depositarlo sobre una superficie. Si lo depositas sobre la superficie, esa superficie habría que limpiarla para evitar que se quede en la gota. Y lo que he dicho anteriormente, limpiar muy bien las superficies que son comunes, ¿vale? Para evitar que se queden objetos inanimados que puedan estar contaminados por esa gotita. Porque sigue sin existir un tratamiento efectivo contra la gripe. No son paliativos de los síntomas lo que podemos hacer, ¿no? No, la gripe es una enfermedad viral y como tal lo que se hace es tratar los síntomas como cualquier otro virus, ¿no? Entonces los síntomas de la gripe pues se tratan con antitérmicos, se tratan con analgésicos, reposo domiciliario en casa, y es muy importante la ingesta de líquidos continua y abundante. ¿Para qué? Para que si tú tienes fiebre, esa pérdida de líquido que se produce al sudar se reponga con la ingesta de líquidos por vía oral. Entonces ese es el tratamiento básico de la gripe. La gripe no se puede tratar ni se debe tratar con antibióticos. Los antibióticos están indicados para tratar infecciones producidas por bacterias. Estamos hablando de microorganismos diferentes. Y si nosotros hacemos un mal uso de los antibióticos, se ha demostrado que lo que sucede es que estos microorganismos se hacen mucho más fuertes, se hacen mucho más resistentes a los antibióticos, y cuando los tengamos que utilizar en otras circunstancias de nuestra vida, va a llegar un momento que es que
que no nos van a hacer efecto. Y los antibióticos que tenemos son los que tenemos. Hemos hablado ya de cómo evitar a la medida de lo posible extender los contagios. ¿Podemos hacer algo más para prevenir, digámoslo así? Supongo que la vacunación es un factor fundamental, ¿no? Pues como ya hemos dicho, la vacunación es la forma más eficaz y sencilla de evitar enfermar. Entonces, en las personas que tienen más riesgo de desarrollar complicaciones derivadas de la gripe, está indicada la vacunación. Entonces la vacuna es sencilla, consiste en la administración de una sola dosis intramuscular o subcutánea en el caso de algunos pacientes, en el brazo, y es cómoda, se pone en un momento, no tiene por qué dar efectos secundarios. ¿Y qué ventajas tiene para las personas que se vacunan respecto de las que no? Porque hay mucha leyenda urbana en torno a que no funcionan, a que yo me vacuno, pero sin embargo acabo cogiendo gripe. Claro, la ventaja es que produce inmunidad. ¿Vale? Tarda como 2 semanas, 15 días en producir inmunidad para que tus anticuerpos, cuando se expongan al virus, puedan responder. Y entonces tú no te infectes y en el caso de que, por ejemplo, a lo mejor te hiciera un poco menos de inmunidad, pues se llegaría a desarrollar una gripe más leve y con menos probabilidad de que se produzcan complicaciones. Es verdad que existe una creencia en torno a la vacuna, pero no solamente a la vacuna de la gripe. Está muy en boga el tema de la vacunación, si es adecuada, si no es adecuada. Las vacunas han visto que salvan vidas. La vacuna de la gripe lo que previene es la gripe. Lo que no va a prevenir son el resto de infecciones respiratorias y de cuadros virales que circulan a lo largo de todo el año, junto con la gripe. Hay casos en los que te cuentan, es que yo me he vacunado de la gripe y este año me he cogido 3 bronquitis. Pues es que la gripe protege de la gripe. Una cosa es una gripe, otra cosa es una bronquitis. Son cosas distintas. La bronquitis es una infección respiratoria de vías bajas y no te va a cubrir ni de un catarro ni de una bronquitis. ¿Y para quién está indicada la vacunación? ¿Quién tiene que vacunarse? Claro, dentro de los grupos de riesgo existen diferentes grupos de población que tienen más probabilidad por su condición médica de desarrollar complicaciones. En primer lugar tenemos lo que ya he dicho anteriormente, las personas de 65 años o más. En segundo lugar tenemos las personas menores de 65 años, pero que tienen una serie de condiciones médicas que hace que tengan más riesgo de desarrollar complicaciones. Dentro de este grupo se incluyen los niños, pero los niños a partir de los 6 meses de edad. Niños que tengan problemas médicos, como son problemas respiratorios, problemas cardíacos, niños con diabetes, niños con algún tipo de deficiencia neurológica, algún déficit neurológico. Por otro lado tenemos los adultos menores de 65 años que tienen patologías que les condicionan que puedan sufrir una gripe, complicaciones derivadas de la gripe, sobre todo porque se descompensa su enfermedad. Son enfermedades como la diabetes mellitus, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el asma, las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas. Y este año se ha incluido en este grupo de riesgo la fístula del líquido cefalorraquídeo, las enfermedades celíacas y enfermedades que últimamente cada vez se diagnostican más, son las enfermedades inflamatorias autoinmunes, como la artritis reumatoide, también enfermedades autoinmunes de origen digestivo, como el colon, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, etc. También es muy importante que se vacune y está indicado la vacunación todas las mujeres embarazadas en cualquier cualquier momento de la gestación, porque se ha visto que el embarazo es una situación especial y que es más propenso a coger complicaciones que el resto de situaciones basales. Otro grupo también importante son las personas que pueden transmitir la enfermedad en caso de enfermar a personas que puedan tener complicaciones, como son el personal sanitario. Tenemos que hacer un trabajo muy importante con nosotros mismos, los sanitarios. Nos tenemos que concienciar de que la vacuna es eficaz, porque si nosotros no nos concienciamos, no solo podemos trasladar a nuestros pacientes y somos el primer contacto que ellos tienen con la atención sanitaria. Y digo profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de atención especializada, y tanto de sanidad pública como de sanidad privada. También se deben vacunar las personas que trabajan en centros institucionalizados, en residencias geriátricas, ¿vale? Y también la típica persona que está cuidando a una persona mayor, porque tú eres la cuidadora principal, pero tú también puedes enfermar. A esa persona mayor tú la vacunas, pero tú imagínate que la vacuna no le ha hecho la suficiente efecto. Y por último tendríamos los cuerpos oficiales del Estado, bomberos, protección social, pues, Policía Nacional, etcétera.
¿Y la gente que está en los grupos de riesgo se vacuna mayoritariamente o no siempre? Bueno, a nosotros nos gustaría que la gente se vacunara más, la verdad. El año pasado en el Distrito Valle de Cádiz la cobertura de vacunación en personas de 65 años más fue del 42,6%, más o menos similar a los años anteriores. Esta cobertura en Andalucía circula en torno al 51%. Yo creo que estos datos son muy importantes tenerlos en cuenta porque se ha demostrado que la eficacia de la vacuna en las personas que se vacunan, entre otros factores, depende mucho de la cantidad de personas que nosotros vacunemos. Es decir, y se dice que se necesita vacunar al menos el 65% de la población para asegurar que esa vacuna pueda hacer efecto en condiciones adecuadas. Entonces, de ahí nuestra insistencia en que, por favor, la gente se vacune, que las personas que tienen 65 años o más, aunque están sanas, lleven un estilo de vida saludable, corran mucho, hagan mucho deporte, simplemente por tener 65 años o más, tienen más riesgo de desarrollar complicaciones que otras personas que tienen más jóvenes y con estilo de vida saludable. Lo que pasa es que a veces eso es un poco complicado de entender, salvo cuando ya nos ha sucedido. Pues con ese llamamiento a la vacunación acabamos. Muchísimas gracias, Amara, por haber estado aquí. Muy buenos días. Claro, buenos días, muchas gracias.